Saludos cordiales. Hoy en nuestra última sesión, la sesión número 9, vamos a integrarnos, vamos a introducirnos en diferentes aspectos que van a ser muy interesantes desde la perspectiva del análisis, sobre todo cuando ustedes estén mercadeando productos y requieran información comparativa entre diferentes países, diferentes regiones, diferentes geografías. Hoy nos ocupa el tema análisis de datos entre múltiples países. Vamos entonces a conocer, como se menciona en la literatura, pero además proponiendo y tratando de poderles generar o despertar, provocándoles diferentes inquietudes para que ustedes puedan conocer algunos instrumentos que actualmente se están utilizando mucho en marketing, pero también provocarles que puedan investigar sobre algunas otras herramientas o instrumentos que están siendo de acceso público, gratuito, y que a veces hay algunas empresas pues que ya sí es más específico el software o el instrumento, pues sí, obviamente las empresas pagan por el uso de ese servicio o contratan a empresas especializadas para que puedan generar informes y análisis data a partir de los diferentes estudios de investigación que se van a realizar. Antes que nada, y como se los mandé en el correo, pues sí quiero ofrecer las disculpas del caso. Esta semana tuve algunos imprevistos, particularmente, bueno, saben que estamos iniciando el cuatrimestre y pues entonces quizás pedirles el favor de que ustedes revisen este material, esta cápsula complementaria a la literatura, pues que sí estaba definida en el sílabo, y que simplemente puedan traer preguntas o consultas para que las desarrollemos en la sesión sincrónica, en la cual igualmente vamos a repasar algunos de estos datos y que les va a servir de ayuda para que hagan su entrega de la lectura individual número 3, pero que en este caso vamos a dejarla para entrega del jueves 23 en nuestra última sesión. Si lo tienen antes, lo pueden subir antes, pero vamos a poner fecha máxima de entrega jueves 23, fecha en la cual también entregarán su proyecto final, que pues bueno, estaremos en todo caso revisando en nuestra sesión sincrónica los avances prácticamente ya de los hallazgos relevantes antes de la entrega final. Así que obviamente pues ofrecerles las disculpas del caso. Pero bueno, lo importante es que vayamos aprendiendo, que vayamos retomando cada uno de estos puntos que quiero compartirles y que a partir de esa complementariedad y de acuerdo con otros análisis que vamos a tener, ustedes también puedan siempre tener diferentes aristas de información, diferentes fuentes, variables, a partir de las cuales ustedes puedan generar criterio, que es lo más rico para la toma de decisiones a nivel gerencial. Entonces, vamos para la presentación, que siempre con mucho cariño les preparo. Entonces, permítanme un momentito para compartir por acá la sesión. Entonces, vamos a irnos a la sesión donde, como les comento, pues vamos a generar diferentes contenidos que abarcan el análisis de datos para comparar información entre diferentes países. La lectura menciona uno de los más importantes, uno de los temas más relevantes quizás es el que conocemos y quizás ustedes en algún momento lo vieron en alguna clase, y es el que tiene relación con lo que se conoce como la escala multidimensional o el escalamiento multidimensional. Bueno, ¿y qué se trata? El generar, ¿verdad? El poder generar, aplicar una investigación, el poder tener información, alguna información muy por encima, la mencionó de alguna manera Francisco en la charla que compartimos con él, pero bueno, aquí vamos a tener algunos ejemplos y que definitivamente son instrumentos que en el ámbito del mercadeo se utilizan muchísimo y que generalmente no solamente es importante para poder tener datos comparativos, sino que son instrumentos que se utilizan mucho para comparar indicadores, escalas, consumo, diferenciación, semejanzas entre marcas que de repente se pueden estar consumiendo más o menos
a nivel de manera geográfica o entre países, entre regiones, entre incluso pueden ser continentes. Entonces ahí es donde esta información se vuelve relevante de cara a la aplicación de la investigación internacional o global, y sobre todo porque ustedes pues ya ahora vivimos en un mundo global y va a ser muy orgánico, muy natural que ustedes tengan acceso a información y estén comparando datos que no solamente tiene que ver con un contexto puntual de un país, sino pues ya a nivel regional o a nivel del continente o a nivel incluso comparativo pues con otras regiones del mundo. Entonces, el poder conocer que este tipo de información es funcional o que ustedes la puedan solicitar a las empresas que muchas veces ustedes van a contratar, porque lo importante es, estamos claros, y por eso es que incluso me adelanto a decirles, en la literatura se menciona, por ejemplo, ya al final de la lectura, se menciona mucho el tema de la varianza, la covariancia, la regresión, el coeficiente de regresión. Entonces, digamos que son aspectos como muy puntuales desde el punto de vista muy estadístico, que para efectos, pues, digamos, de nosotros, pues creo que esto es lo más importante, o rescataría que es lo más importante de la lectura, de manera que ustedes les ayuden en la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque ustedes no necesariamente van a diseñar el instrumento. Generalmente ustedes van a contratar a las empresas que son las especialistas en esto, pero que eso es importante que lo conozcan para que a partir de eso estén en sincronía con lo que se solicita, con qué es lo que están, qué es lo que van a requerir, qué es lo que la empresa les va a entregar y cómo a partir de esas datas que les van a entregar, de la data, cómo ustedes pueden correlacionar los datos y sacar más información. Recuerden que la información por la información o la data por la data no es relevante. Lo más relevante es tener esas relaciones, esas semejanzas o esas diferencias a partir de las cuales ustedes puedan destacar hallazgos relevantes y a partir de esos hallazgos relevantes generar estrategias. De eso se trata todo proceso de investigación. Eso desde el punto de vista de marketing. Obviamente, si ya hablamos a nivel de procesos más científicos como procesos de investigación, pues en este caso los hallazgos relevantes van a servir no solamente para generar estrategias, sino desde la parte académica para generar papers, para hacer investigaciones, para hacer artículos, precisamente donde queda en evidencia o va a quedar evidenciada precisamente los diferentes procesos y esos hallazgos relevantes sobre hechos o simplemente para reafirmar alguna hipótesis o algún descubrimiento importante en cuanto a tendencias, en cuanto a proyecciones, en cuanto a situaciones puntuales. Entonces, volviendo al por qué el tema de la escala multidimensional es importante, es porque es una de las escalas más utilizadas y es un conjunto de técnicas cuyo resultado es una representación espacial. Aquí es donde, y de hecho, pues en lo personal me gusta mucho, soy muy gráfica, entonces cuando los resultados se presentan de manera, incluso en 3D, en 2D, es muy interesante porque se puede tener una mejor dimensión de esos resultados, de nuevo, para poder encontrar similitudes o diferencias. Y como lo dice, precisamente de esas percepciones y preferencias que los encuestados tienen hacia una serie de objetos o de consumo o preferencia a productos. La información, una vez procesada, se representa como posición y distancias, entre los diferentes objetos estudiados. Es una representación que quiere el nombre de mapa espacial. Y en ese sentido, precisamente de aproximación o de lejanía, es donde yo puedo empezar a generar algunos datos correlacionales de opinión, de preferencia, de gusto, de indicadores que van a ser relevantes para la toma de decisiones. Con respecto a esto, hay diferentes técnicas. La literatura menciona que se pueden generar, y ya esto es algo muy técnico, se pueden diferir diferentes técnicas clasificadas de la siguiente manera: las que son de manera ascendente y jerárquica, donde se definen análisis de componentes principales, se hacen análisis factoriales de correspondencias, análisis de correspondencias múltiples, o la que se conoce como la clasificación Kamins. Todos estos, digamos, son como técnicas, son instrumentos con los cuales yo puedo precisamente a la hora de obtener los datos, poderlos ordenar, poderlos agrupar a nivel de diferentes gráficos
que incluso de acuerdo cuando ustedes tienen información, dependiendo cómo lo monten en un Excel, si van a colocarlo entre columnas o entre líneas, dependiendo si la información o una información está en columnas o está en líneas, de hecho ustedes van a ver que el acomodo a nivel de los gráficos es diferente. Entonces, en eso también hay que aprender, hay que tener como un arte de poder saber cuál es el gráfico que se requiere para cada una de estas, de esta aplicación de los instrumentos de investigación, pero también cuál es el idóneo para poder ejemplificar o poder graficar esos resultados. De hecho, hay que tener mucho cuidado porque no sé si a ustedes les ha pasado que en algunos resultados de investigación a veces vemos diferencias abismales. Y esto sucede mucho con encuestas, sobre todo ahora que estamos en tema político, donde ponen unas diferencias abismales. O cuando están comparando un producto, una marca entre otra. Y aquí lo más importante es poder saber cuál es el índice que tienen de diferenciación a nivel del gráfico, porque muchas veces estamos hablando de puntos porcentuales, de milésimas porcentuales, pero en la escala se le coloca un número mayor, entonces la diferencia se ve abismal cuando en realidad es mínima. No sé si me explico. Entonces, hasta eso hay que tener el arte, ¿verdad? Porque muchas veces la gente quiere ver datos de ventas o comparativos de ventas y la escala la ponen muchísimo más alto, mayor, y entonces, claro, visualmente pareciera que hay un incremento, se ve el crecimiento, cuando en realidad si usamos la escala que debe ser, el dato no parece tan, digamos, como que tan positivo. Entonces, por eso menciono que sí, es un arte en poder llegar a definir cuál es la técnica más adecuada para cada uno de esos estudios. ¿Cuáles son esos usos que se le van a dar dependiendo de la identificación que nosotros vamos a requerir para el tipo de proyecto de estudio? Entonces, nos habla que hay un número y naturaleza de dimensiones que usan los consumidores para percibir diferentes marcas en el mercado. También se usa para poder determinar el posicionamiento de marcas dentro de esas dimensiones y también el posicionamiento de marca ideal de los consumidores dentro de esas dimensiones. Ya lo vamos a ver en detalle. Tiene que ver con términos y conceptos estadísticos como juicio de semejanza, el ordenamiento de preferencias, el estrés, el recuadra, el mapa espacial, las coordenadas, el despliegue. Y generalmente, pues para todo esto, como en todo diseño de investigación, los pasos a seguir generalmente se definen siempre planteando cuál es, no me gusta hablar del problema, sino cuál es el planteamiento de la situación, cómo voy a obtener los datos, cuál va a ser la elección del procedimiento de, como mencionaba en un inicio, de la escala multidimensional, cuál es la dimensión sobre el número de dimensiones, la decisión, perdón, sobre el número de dimensiones y el análisis de interpretación para la validez de la hipótesis o del estudio que estoy realizando. Entonces, por ejemplo, muy sencillo, tenemos este caso del planteamiento de la situación. Los encuestados deben tener información del consumo de cervezas, que es el objeto de estudio. Entonces, aquí vamos a definir, o sea, qué tipo de cervezas vamos a validar. En este caso, gama alta. ¿Qué percepción analizaremos? ¿Los juicios de semejanza o los juicios de atributos? O sea, ¿cuáles van a ser esas variables? ¿Cuál es la variable que medimos? El cuerpo, el amargor, el precio, el alcohol, refrescante, salud. Entonces, cuando nosotros vamos a diseñarlo, tenemos que, y creo que lo hemos venido desmenuzando y afinando, cuando, por ejemplo, por eso es muy importante a la hora del diseño de la encuesta, porque vean que hay muchas variables. El tema es cómo lo voy a validar, qué tipo de diferenciación de escala voy a tener entre una variable y otra, porque de ahí es cómo va a depender mucho que también se generen los resultados. Me explico. Cuando yo voy a obtener los datos, y ven qué sencillo, aquí les pongo estos 4 ejemplos que los hemos mencionado a la hora en que se van a, y para mí son de los mejores, en lo personal me gusta muchísimo poder trabajarlo en este tipo de escalas, porque me permite siempre priorizar, pero tener datos más precisos, no tan generales, y yo creo que ahora que ustedes procesaron su información para el proyecto final, ahí es donde notan la diferencia. De tener datos que son genéricos, que tal vez no precisan con exactitud los rangos de qué tan están distantes de una decisión que de otra o de la percepción, a tener estos datos. Vean, por ejemplo, cuando generamos algún tipo de información para medir semejanzas de entre, por ejemplo, qué sé yo, entre marcas, qué sé yo, la marca Alhambra versus Cruzcampo.
es muy diferente o muy semejante. Entonces vean las escalas donde yo empiezo a comparar marcas. Entre Heineken o Mau es muy diferente o muy semejante y cuáles son esos intervalos. Y así sucesivamente donde yo empiezo a comparar estas marcas de cerveza. O también vean cómo podemos tener otra medición, la medición de la percepción o de enfoques derivados. ¿Es refrescante o no es refrescante? Y tengo una escala del 1 al 9, donde 1 se acerca a ser más refrescante y el 9 no tan refrescante. Igualmente para las diferentes variables, si tiene un cuerpo, no tiene cuerpo, si es costosa o es barata. Para mí son de los instrumentos más valiosos de medición porque me permiten exactitud y puedo comparar, que eso es lo más importante. Cuando yo voy a hacer estudios, y por eso hablamos de datos comparativos, porque aquí lo estoy poniendo con ejemplos muy sencillos, pero teniendo datos yo puedo comparar. De hecho, les comento, en este momento, así como se desarrolló, creo que eso se había mencionado, el estudio con Denver, estamos haciendo una investigación con la Universidad de SER en España. Y entonces va a ser muy interesante porque vamos a tener a partir de estas percepciones y estas valoraciones que van en este tipo de escala, de hecho lo hicimos en un tipo escala, bueno, lo medimos del 1 al 5 en este caso, donde obviamente ponemos la contraposición ¿verdad? de los ¿cómo les puedo decir? De los pues las variables, en este caso distantes, entre si es, como se cita acá, muy diferente o muy semejante, cuál es la nota que le dan del 1 al 5 para cada una de las variables, pero lo importante es que cuando se están tabulando, de hecho en este momento se está tabulando la información de 377 encuestas, lo bonito va a ser que esos datos se van a comparar con los obtenidos con la aplicación del mismo cuestionario, pero para la población bueno, obviamente las poblaciones están predefinidas por edad, segmentos, etcétera, pero vamos a tener, digamos, aquí lo valioso de la investigación es que vamos a poder comparar la percepción ante el estudio que estamos haciendo de los jóvenes costarricenses versus los jóvenes españoles. ¿Me explico? Entonces, aquí es donde toda esta información es muy rica para términos de análisis de datos, ya sean, y bueno, como la lectura lo menciona, entre múltiples países, pero obviamente comparativos entre regiones. Entonces ahí, cuando obtengamos los resultados, va a ser muy interesante para ver en qué de las variables y en qué de las opiniones hay similitudes o hay diferencias. Y entonces eso es muy interesante porque ante un tema que prácticamente lo que estamos investigando es la percepción, en este caso, de los jóvenes entre los 18 y los 23 años con respecto al tema de innovación para proyectos de emprendimiento, ahí es donde queremos ver esa realidad, ¿verdad? Qué tan similar o diferente tienen esa percepción y tienen los conceptos dentro de un contexto determinado, ¿verdad? La población estudiantil, en este caso, bueno, que se aplicó a estudiantes de ULACID versus estudiantes del CEP en España, ¿verdad? ULACID Costa Rica y CEP España. Entonces, bueno, esto obviamente, vean que aquí estamos hablando también de datos comparativos entre marcas, donde también yo puedo tener datos comparativos entre países. Y entonces, lo demás, pues aquí lo podemos ver muy bien, cómo se miden esas percepciones de enfoques derivados. Yo puedo tener igualmente la descomposición por marcas y poder definir, de acuerdo con esta conversión de la matriz de similitud entre variantes, yo puedo darle la nota que obtuvo y empezar a ver a dónde, o sea, por ejemplo, si nosotros vemos de Alhambra, vemos que tiene una puntuación muy alta en muy refrescante. Sin embargo, si nosotros no vamos a la menos refrescante, estaría, por ejemplo, Cruzcampo. Si nos vamos al tema de cuerpo, la nota más alta la tiene Cruz del Sur. Sin embargo, la nota más baja la tiene Heineken. Con respecto al precio, pareciera que quien tiene mejor precio es Cruzcampo, pero ahí se pelea un poco entre Alhambra y Majo, que son tal vez de precios más accesibles o populares. Y en cuanto al nivel de alcohol, Heineken es percibida como la marca con más nivel de alcohol versus Alhambra, que tiene 5. O adquiere, digamos, la nota más, perdón, entre Cruz del Sur y Cruz del Campo, que obtienen la nota de 4 a nivel empatada, que tal vez no tienen tanto nivel de alcohol, por ejemplo. Entonces, obviamente hablamos de marcas, pero
cuando ustedes van a entrar a un país y van a hacer, obviamente pueden tener investigaciones que se aplican en el país de origen y un país en el que van a ingresar y pueden correlacionar datos. Esta información es muy importante porque ahí es donde precisamente pueden validar y pueden luego graficar, porque vamos a ir viendo paso a paso, y poder a partir de ya obtener la información puesta en gráficos, precisamente poder vislumbrar las diferencias o las similitudes, ¿verdad? Entonces vean que aquí ya tenemos de alguna manera en la parte inferior derecha cómo se mide esa percepción de acuerdo con los enfoques derivados ya en un cuadrante, ¿verdad? Lo mismo que les acabo de mencionar en el cuadro inferior izquierdo, lo tenemos, por ejemplo, en el cuadrito que está en el cuadro de la derecha inferior. Verá cómo yo puedo puntuarlo de acuerdo con las variables, quién obtuvo más o menos dentro de las diferentes variables que les acabo de citar, ¿verdad? Entonces, bueno, es una información, es de mi favorita realmente porque es muy clara y yo a partir de este mapeo puedo tomar decisiones. Y entonces, bueno, yo puedo luego elegir cuál es el procedimiento ya a nivel de escalar esa información, pero en un mapeo, en un gráfico tridimensional, ¿verdad? O con diferentes escalas de acuerdo a cómo yo considere que se percibe mejor o dependiendo de lo que yo quiera destacar. Por eso, hasta incluso en la forma en que yo elijo el gráfico y acomodo la información y los colores y detallo, es todo un arte y también es importante. ¿Por qué? Porque como les digo, muchas veces con solamente una escala que está mal definida, el gráfico pareciera que tiene información, ¿verdad?, más relevante o es mayor cuando no lo es. Entonces, hasta en esos detalles tenemos que tener cuidado. Y entonces, bueno, aquí tenemos algunos otros ejemplos de la importancia de la aplicación de las escalas multidimensionales, porque yo puedo comparar. Aquí tenemos otro caso, ¿verdad? Como yo a nivel de carreteras, yo puedo definir, digamos, las diferencias entre las distancias o no, y de acuerdo con las escalas a nivel geográfico. O también, como se menciona, es muy usado en marketing para poder cuadrar, como lo ven en la imagen 4, tenemos marcas de diferentes productos lácteos y cómo, dependiendo de dónde se ubiquen en las variables, ¿verdad? En las variantes, perdón, yo puedo determinar si son percibidos de alto o bajo precio o, perdón, que es un producto con ingredientes más naturales que otros y la calidad. Entonces, a partir de esta tabla de información o de distancias que está definido con algoritmos de escalas multidimensionales, representa esas diferencias o esas similitudes a nivel de la distancia recorrida. Entonces, en el momento en que ustedes puedan utilizarlo para efectos de marketing, es muy apropiado poder utilizarlo. Y bueno, a nivel de decisión, cuando se utiliza la escala multidimensional, se analizan múltiples dimensiones, pero finalmente se representan gráficamente en una, dos o tres dimensiones. Aquí es donde tenemos que tomar la decisión de cuál es la dimensión más apropiada, cuál va a graficar y va a ilustrar de mejor manera los resultados obtenidos, cuáles son más fieles a la realidad. Ahí eso es, o sea, aquel gráfico que realmente presente la información que se adecue o sea, sea más fiel a la realidad, ese es el que nosotros debemos utilizar. Y a partir de esa información, pues generar lo que ya siempre tenemos, el análisis y la interpretación para poder tomar decisiones. Entonces, bueno, hasta acá digamos que es uno de los puntos más importantes que rescata la lectura y sí quería que ustedes pues lo consideren y lo tengan ahí a mano, desmenuzarlo un poquito dentro de todas sus dimensiones. En la página número en la página número 353, vean que nos habla de esta parte del análisis de data multipaís, donde pues de alguna manera nos habla algo pues de lo que acabo de comentar a nivel de comparativos entre marca, pero para información, en este caso, ya entre países. Y obviamente pues podemos hacer información que solamente tiene relación con información para estandarizar áreas geográficas o para hacer análisis cruzados o análisis de data que nos ayuden a generar un plan estratégico para saber cómo entrar primero a ciertos países, a ciertos lugares o zonas geográficas, dependiendo de las características del target o del poder adquisitivo.
Y esto nos permite, pues precisamente, hacer análisis data para determinar diferentes estructuras, relaciones o variables dependiendo de lo que se va a estudiar o de nuestro objetivo. Entonces, algo importante que sí quiero retomar es esa diferencia que se trata dentro de la lectura entre las páginas 355 y la 360. ¿Cuál es esa diferencia entre este tipo de estudios que tiene diferentes calificaciones? Tenemos el primero que se conoce como esa información correlacional intrapaíses, que tiene que ver información cuando yo comparo resultados entre países, o sea, puedo comparar consumo o preferencia por el consumo de la leche o porque el consumo, vean por ejemplo, creo que en algún momento les había presentado que Costa Rica es uno de los países de consumo más alto de helado a nivel latinoamericano, eso es impresionante. Y entonces yo puedo, dentro de esta información intrapaíses, hacer un comparativo entre países. Igual lo podemos encontrar con toda la información que se está dando con el tema de las vacunas, para poder definir, bueno, cómo se están llevando a cabo los diferentes procesos de vacunación en los países, pero que va también a estar predeterminado por el tipo de, vamos a ver, de entrega de vacunas, por las características de la población, por el acceso a los procesos de vacunación, porque también dependiendo de las zonas geográficas, pues hay sectores, hay segmentos o zonas geográficas donde se hace más difícil hacer llegar la vacuna, etcétera. No es lo mismo, por ejemplo, todo el proceso de vacunación que se da en Costa Rica versus Guatemala, que ya hemos comentado que Guatemala es un país con características muy particulares, zonas rurales, con una población que generalmente, pues igualmente no necesariamente se va a dejar vacunar fácilmente porque tienen sus percepciones, tienen su cultura, y entonces es todo un proceso. Pero bueno, eso es como un ejemplo que en este momento ustedes pueden obtener información o data súper interesante con respecto a las vacunas y poder empezar a generar esos datos comparativos. Entonces, de nuevo, cuando hablamos de datos que vamos a comparar de manera intrapaíses, es porque lo estamos haciendo como un comparativo entre países. Ahora, el concepto de interpaíses tiene que ver con la relación, o sea, cuál es la relación que existe, y en este caso podríamos hablar de la relación con respecto a cuáles son aquellos aspectos, cuáles son aquellos índices, indicadores o variables que nos hacen común, o sea, que nos hacen, que tenemos en común, eh, que nos hacen, digamos, compartir similitudes. Y luego, por último, tenemos el concepto que menciona la lectura, el PAN país, donde básicamente se unen los datos de un país en específico, de una región, una zona geográfica, y se interpretan de acuerdo a ese contexto, de acuerdo con su realidad, para luego encontrar relaciones o tendencias entre países que de repente tengan características similares. Entonces, estas son informaciones, digamos, muy técnicas, pero sí es importante que tengan como el concepto que de repente para ciertos estudios de investigación vayan a utilizar o vayan a solicitar utilizar el concepto correcto para el diseño de esa investigación. Bien, y luego, pues pasando de tema, que no quería dejarlo pues de lado y que ustedes lo tienen dentro de uno de los links que están subidos, pero igual van a tener pues toda la semana para poderlo digerir y para poderlo aprovechar mejor. Este es un instrumento que no quería dejar pasar, que realmente también es uno de mis favoritos, sobre todo ahora dentro de la era digital, dentro de esta parte de análisis data, porque si bien tenemos todo el tema de investigación y de proceso comparativo entre países, es muy interesante cuando nosotros entramos dentro de este tema tecnológico y nos habla de esta tendencia que se está utilizando muchísimo. Ya hay empresas que, perdón, lo ofrecen a marcas para poder estudiar el comportamiento. Y pues imagínense, nosotros ahora, sobre todo en época de pandemia, cuánto tiempo estamos totalmente eh, capturados por las tablets, por las computadoras, por todas las redes sociales donde estamos viendo información. Entonces, esta es una herramienta valiosísima porque nos permite, a partir de mapas de calor, poder determinar exactamente cuál es la lectura, a qué de todo el anuncio,
o a nivel de marketing, y digo porque esto se aplica tanto para anuncios comerciales como en el punto de venta. Si ustedes ven los links que yo les dejé dentro de la sesión, viene muy explicado hablando precisamente de cervezas o de bebidas, que el eye tracking se puede hacer cuando estamos en un punto de venta y bueno, generalmente desde el punto de vista de merchandising, generalmente la lectura que hace el ojo cuando está frente, en este caso al planograma o al estante, es una Z. O sea, yo primero veo de arriba, de izquierda a derecha, bajo al centro, ¿verdad? Como el símbolo del zorro, ¿verdad? De la Z. De arriba, de izquierda a derecha, bajo, de manera inclinada, y vuelvo a hacer una lectura a nivel inferior de izquierda a derecha. Y así es como actúa el ojo. Sin embargo, este tipo de instrumentos nos permiten precisar, de acuerdo a los movimientos del ojo, cuáles son aquellos objetos que en este caso, como lo que les voy a mostrar, que está también en el link que les dejo en la semana 9, en dónde es que el ojo pone más atención. Y obviamente conforme yo tengo pues más testing, y obviamente los segmento por edades, dependiendo del objeto que yo quiera estudiar, por edades, por género, o por horas, ¿verdad? Que es lo que la gente ve más en la mañana, en la tarde, en la noche, pues se compila toda esta información y se procesa y puedo tener, digamos, datos súper interesantes para saber a dónde está poniendo más la atención la persona, ¿verdad? Y esto se maneja desde campañas publicitarias, en los puntos de venta, obviamente en todos los anuncios que podemos ver en las diferentes plataformas como Facebook, Instagram, TikTok, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, si ustedes hacen, hablando igualmente, pues si a eso le sumamos además de publicidad programática, vean qué interesante cuando en el mismo TikTok a ustedes, no sé si les ha pasado, que si ustedes incluso se quedan viendo la retina, o sea, se le da seguimiento a la retina y de repente a ustedes les siguen apareciendo más y más y más de ese tipo de videos. Por ejemplo, si ven videos de mascotas, y si le ponen atención especial y cuánto duran, ¿verdad? Cuánto están expuestos a ese video, el video, y obviamente se tiene a nivel de toda esta seguidilla de mapas de calor, a dónde es que está poniendo más atención el ojo, enseguida o al día siguiente les empiezan a salir más publicaciones de ese tipo. Eso tiene que ver no solamente pues desde el punto de vista incluso de los anuncios, que tiene que ver con publicidad programática a partir de todo un tema algorítmico, sino porque ya ahora, o si una marca quiere invertir en esto, se le aplica al anuncio, se le aplica al punto de venta este tipo de investigación y tenemos los siguientes datos. Entonces, se los quiero compartir porque es realmente muy interesante la aplicación de este instrumento que de nuevo, no sé si lo conocen. Existe una increíble forma de inversión que nadie parece conocer. Más de 4,200 personas. Entonces, este es, de hecho, no es en vano, tiene toda una razón de ser. Para los que no lo recuerdan, este es uno de los anuncios más vistos en el Super Bowl, que saben que es una de las pautas más caras y más vistas en términos de audiencia a nivel mundial. Y esta fue una campaña súper exitosa cuando sale la marca Chetos y con la canción mira, con este famoso artista, MC Hammer, si mal no recuerdo, con Can't Touch This, ¿verdad? Entonces, vean cómo se hace este tipo de validación cuando se aplica este instrumento y mediante, o sea, va leyendo dónde se fija la retina y se ubica de manera como mapa de calor. Entonces, de esta manera es como se valida la efectividad de los anuncios y para próximos anuncios, pues saber a dónde es que tenemos esas oportunidades para sacar mayor potencial a cada uno en este caso, de anuncios, o donde podemos fortalecer o hacer más énfasis a lo que nosotros queramos tratar. Entonces, interesantísimo. Y bueno, ya para finalizar, pues nada más repasarles, chicas y chicos, este es el ejercicio para, pues básicamente para que lo revisemos
Y si tienen alguna duda, pues igual, ¿verdad? Lo volvemos a repasar en nuestra clase sincrónica, pero básicamente, pues con esto hacemos el cierre de nuestra última entrega, que tiene que ver con la lectura número 3, que es un trabajo individual, y tiene un valor de 5%, a partir del tema de análisis de datos múltiples para múltiples países. Bueno, para eso es muy sencillo, chicos. Les adjunté igualmente en la sesión, hay un link que tiene que ver con un artículo interesantísimo de este año, del 2021, de Deloitte. Se llama Deloitte Insights 2021 Global Marketing Trends. Aquí básicamente lo que hace es, esta es la portada del estudio, la revista contiene, digamos, diferentes artículos, tiene prácticamente 7 artículos, como lo vemos acá, con diferentes temáticas o llamémosle contenidos, que son 7 contenidos muy interesantes desde la perspectiva de hacia dónde debe apuntar nuestras decisiones de marketing y las decisiones estratégicas, pero desde un punto de investigación muy interesante. Entonces, básicamente con todo lo que hemos aprendido, la idea es que ustedes escojan uno de estos contenidos. Cada uno de ustedes va a escoger un contenido con el que más se sientan a gusto, que más les atraiga, que más les llame la atención. Van a ver que cada uno de estos contenidos tiene, obviamente, su proceso de investigación, tiene incluso sus estadísticas muy interesantes. Hablan de la parte, bueno, y además me gusta mucho el enfoque porque hablan propósito, ¿verdad? Que es construido para fortalecer, de agilidad, cambiando el libro de tácticas, de human experience, conócete a ti mismo, confianza, las promesas que cumplimos o no, participación, una calle doble sentido, fusión, el nuevo ecosistema y talento, el marketing se revoluciona. Pero es muy interesante porque cada uno de estos conceptos hace una propuesta de hacia dónde deberíamos ir como líderes y como gerentes de marketing a nivel global. Entonces mi invitación y mi provocación es que elijan uno de esos contenidos y a partir de la elección de un contenido se lean el artículo. Cada uno de estos artículos tiene diferentes autores y a partir de esa elección, entonces, ¿verdad? Se va a determinar un análisis de datos que proyecte la relevancia del contenido seleccionado en esta nueva normalidad del quehacer como líder empresarial en las tendencias de marketing 2022. Debe seleccionar una marca o empresa global que a su criterio aplique a la perfección el contenido seleccionado. O sea, vamos a elegir uno de los contenidos, vamos a analizarlo, vamos a interpretarlo, ustedes me van a dar su criterio, se presenta igual en PPT, como siempre. Me van a dar como sus principales apreciaciones con respecto a los hallazgos relevantes, que fue lo que más les llamó la atención, pero desde todo lo que hemos visto en esta sesión, particularmente del análisis de datos comparativos entre múltiples países, van a seleccionar una marca o una empresa que ustedes consideren que ha manejado a la perfección ese concepto que ustedes eligieron. Y para poder argumentar desde el punto de vista de investigación esa selección, sí vamos a requerir que ustedes, como lo dice en el párrafo 3, seleccione, determine, analice y detalle con información, con data, con fuentes secundarias, estadísticas adicionales, el por qué esa marca o empresa seleccionada es un excelente referente de contenido elegido y ojalá que pudiéramos compararlo entre datos, que hayan algunos datos comparativos entre países, entre regiones o entre zonas geográficas que ustedes elijan. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente con esto terminaríamos nuestra sesión número 9. Yo espero que, como siempre, ustedes aprovechen y hayan disfrutado esta sesión que siempre con tanto cariño les preparo. De nuevo, les ofrezco las disculpas del caso por haberlo pasado tan tarde, pero bueno, lo importante es que ojalá tengan tiempo para verlo antes de nuestra sesión de mañana. Lo comentemos, lo repasemos, evacuemos dudas. Igual, como les digo, esta entrega de la lectura 3 lo dejamos para el para el jueves 23 de septiembre como fecha final, que ya es nuestra semana número 10, junto con la presentación y entrega de su proyecto final, que cada uno de los equipos va a exponer. Tratemos de que esas exposiciones prepárenlas, que no duren más de 30 minutos, ¿verdad? Porque si no nos extendemos y no nos podemos extender por el tiempo. Recuerden que media hora cada equipo para tener ahí casi que 15 minutos, 10 minutos para este feedback y generar un conversatorio entre todos los compañeros.
Y un dato muy importante, aprovechando la grabación, que no se les olvide que esta semana estamos con la aplicación del CEPA, donde ustedes validan al curso y validan a la profesora. Entonces, no extenderé la invitación a que no se les olvide, que saquen el tiempo, que lo apliquen, porque tiene valor de 5 puntos. Entonces, cuídense mucho y nos vemos, si Dios quiere, en nuestra sesión sincrónica. Cuídense mucho. Gracias.